Bien, entrando ya en el tema de los alquenos, sabemos que estos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, los llamados hidrocarburos, pero en este caso los alquenos, a diferencia con los alcanos, presentan enlaces doble carbono-carbono. Son denominados también olefinas. Tenemos acá en la figura los ángulos de enlace, las distancias de enlace, tanto carbono-carbono como carbono-hidrógeno. Ya hemos visto en clase anterior que la hibridación que tenemos en los alquenos es sp2. Quedan dos orbitales p libres que presentan un solapamiento para dar un orbital pi. De esa manera vamos a tener el enlace simple, que va a ser un enlace simple, y el sigma, y el enlace doble, que va a ser un enlace pi. Como ya hemos mencionado antes, pero lo vamos a volver a repetir, el solapamiento de los orbitales p para dar orbitales pi va a ser menos eficaz y por ende va a hacer que el enlace pi sea más débil que un enlace sigma. La longitud enlace carbono-carbono es más corta que en un alcano, debido a que los alquenos están formados por solapamiento de orbitales sp2, que tienen, por la constitución de ese orbital sp2, un 33% de carácter S. De esa manera tiene mayor solapamiento un sp2 que un sp3, que tiene un 25% de carácter S. A mayor carácter S, la fuerza del enlace es mayor, la longitud del enlace por ende va a ser más corta, ¿sí? Después el solapamiento de los orbitales p para dar el enlace pi aproxima los dos átomos de carbono. Veamos algo de nomenclatura. Para poder nombrar a nuestros alquenos, recordemos que los nombrábamos de manera parecida a un alcano, solo que teníamos el cambio de la terminación ano por eno. Y después lo que había que hacer era numerar en qué enlace estaba ese doble enlace que yo tengo que diferenciar cuando hablo de un alqueno versus un alcano. Por ejemplo, en este compuesto que tiene 4 átomos de carbono, deriva del butano, pero al tener un doble enlace es un buteno. Ese buteno, en comparación con el de la derecha, tiene el doble enlace entre los carbonos 2 y 3, mientras que el de la derecha entre los carbonos 1 y 2. Por ende, a este lo vamos a denominar 2-buteno y a este compuesto 1-buteno. Ese guión, recordemos que siempre va a ser importante. Este compuesto que tenemos abajo deriva de un hexeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Si yo numero esta cadena que está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es lo mismo que sea esta cadena o que sea esta cadena. Los dos son derivados de hexeno. ¿Qué tenemos en esa cadena? Un doble enlace y un sustituyente. Vamos a numerar como carbono 1 el carbono más cercano a ese doble enlace y el que tenga el sustituyente también en la posición más cercana, ¿sí? De esta manera este es el carbono 1, ese doble enlace está en la posición 1 y ese sustituyente que deriva del propano y por ende vamos a denominarlo propilo, ¿sí? Recordemos, esto ya lo vimos, va a ser lo que vamos a denominar el 3-propil 1-hexeno. Los alquenos pueden tener más de un doble enlace, pueden tener 2, 3, 4, 5. Si tienen dobles enlaces, si tienen 2, serán dienos, con 3, trienos, tetraenos, etc. Para aquellos que contienen más de un doble enlace, la cadena principal será aquella que contiene el mayor número de los dobles enlaces, lo que no implica que sea la cadena que tenga el mayor número de átomos de carbono, ¿sí? Yo puedo tener una cadena contando todos mis carbonos, que tenga 8 carbonos, pero tenga en esa cadena un solo doble enlace. Puedo tener una cadena yendo hacia otro lado de la molécula que tenga 7 carbonos, pero tenga 2 dobles enlaces. Esa sería la importante.
Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, tenemos un compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vamos a tener un derivado del heptano. ¿Qué derivado tiene? Un doble enlace en 1 y un doble enlace en 6. O sea que va a ser un dieno. ¿Qué tipo de dieno? El 1,6 heptadieno. ¿Qué tiene ese heptadieno? En el carbono 3, un sustituyente que llamamos, en este caso, 3-terbutil. ¿Sí? Se puede denominar de otra manera. Por ahora lo vamos a denominar 3-terbutil-1,6-heptadieno. Bien, la energía de disociación de un doble enlace carbono-carbono es de 146 kilocalorías por mol. Si tuviéramos un alcano, la energía de disociación de un enlace carbono-carbono sería de 83 kilocalorías por mol. Por lo tanto, la diferencia de energía entre los dos me va a dar la energía de disociación para un enlace pi, que es de 63 kilocalorías por mol. Estos alquenos tienen de alguna manera no pueden girar alrededor de este doble enlace. Debido a este doble enlace que tenemos acá, no puede haber un giro, ¿sí? Esta molécula no puede torcerse para transformarse en esta de una manera sencilla, ¿sí? De esa manera, entonces, el hecho de que los sustituyentes estén en la misma posición del espacio o en lugares diferentes va a generar lo que llamamos la isomería geométrica cis-trans. ¿A qué llamamos isomería geométrica? Aquellos compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, tienen una distinta disposición en el espacio. En este caso, los dos hidrógenos están del mismo lado del espacio. Si yo trazo una línea a través del enlace carbono-carbono, y los dos metilos también del mismo lado, y en este caso están enfrentados, hidrógeno-hidrógeno, metilo-metilo. Cuando están del mismo lado del espacio los vamos a denominar cis. Cuando están enfrentados los vamos a denominar trans. Ahora bien, ¿pero siempre podemos denominarlos como cis o trans? Vemos en este caso que hay cosas que nos van a complicar. Por ejemplo, estos dos metilos son iguales. Estos dos sustituyentes acá, para que esto pudiera denominarse trans, acá debería haber un hidrógeno, para que estuviera opuesto a este. En este caso pasa lo mismo, acá hay un metilo, un hidrógeno, de este lado hay un hidrógeno, pero toda esta cadena carbonada. Entonces, acá se empieza a complicar la forma en la cual podemos, de alguna manera, nombrarlos. De esta manera, ahora vamos a tener que darle a los sustituyentes, según una convención de 3 personas que dieron varias reglas para poder darle esa diferente prioridad, que se llamaron Kahn, Ingold y Prelog. Vamos a darle la prioridad principal por número atómico, directamente unido a mi doble enlace, mi carbono del doble enlace. Entonces, de esta manera, si vamos acá, tenemos nuestro primer sustituyente, que es un metilo. Este carbono está unido a un carbono, hidrógeno 3. En este caso, está unido a un carbono, hidrógeno 2. El tercer hidrógeno está ocupado por otro metilo, con lo cual este está unido a 2 hidrógenos y a un carbono. Entonces, a este sustituyente, después lo vamos a ver en el seminario, le damos la prioridad 1, a este la prioridad 2. Vamos de este lado, un hidrógeno versus un metilo, nos va a dar la prioridad 1 para el metilo, la prioridad 2 para el hidrógeno. De esta manera, cuando los dos que tienen la mayor prioridad 1 están del mismo lado, si tomamos un eje a través del enlace carbono-carbono, lo vamos a denominar ahora, en vez de cis, como podíamos denominarlo antes, Z. Z, 2-metil, 2-penteno. Los dos de mayor prioridad arriba, los dos de mayor prioridad abajo. Cuando esos números están enfrentados, en vez de llamarlos Z, los vamos a llamar E. Esas letras con las cuales los denominamos provienen de palabras en alemán, Z del alemán zusammen, juntos,
de L del alemán y Hegen enfrentados. Vamos a este ejemplo a ver qué pasa. Estamos en este carbono, entonces tenemos un metilo, un hidrógeno, parecido a esto que tenemos acá, 1, 2. Vamos a este lado. ¿Qué tenemos? Un hidrógeno, es el de número atómico más pequeño, o sea que siempre va a ser el de menor prioridad. Este, que es mucho más grande, tiene la prioridad 1. De esta manera, acá los dos unos están enfrentados, los dos dos están enfrentados. Este doble enlace tiene la denominación E. ¿Sí? Bien, en el caso, los tengo numerados en verde ahora acá porque si no se confunden. Porque llegado a este doble enlace, este que acá tiene una denominación 2, ahora va a ser diferente. Vamos a ver, primero veamos el de la derecha, el pedazo de la derecha que es más fácil. ¿Qué tenemos? Un etilo versus un hidrógeno, el 1 y el 2. Tenemos de este lado un hidrógeno, el de menor prioridad, versus un carbono, un hidrógeno, un otro carbono, un otro carbono. Así que todo este sustituyente a este carbono tiene prioridad 1. ¿A qué se parece esto que tenemos acá? Los dos 1 de un lado, los dos 2 del otro, tienen entonces la denominación Z. Entonces este alqueno, que es un dieno, va a llamarse 2,4-decadieno. ¿Qué tengo que decir? Que antes, el primero, el doble enlace 2, es un enlace E en cuanto a isomería geométrica, y el doble enlace 4 es un isómero Z. Bien, pasemos a otro tema respecto a los alquenos, que es la estabilidad relativa de los mismos. ¿A qué hablamos? ¿Qué hablamos de estabilidad? ¿Cómo podrían ser de reactivos de alguna manera estos alquenos, por ejemplo, el 1-buteno versus el 2-buteno? Para eso, ¿qué podemos hacer? Hacemos una reacción con estos compuestos que nos va a dar para los dos compuestos diferentes un compuesto que es igual, que es el butano. Esa reacción implicaría que vamos a hidrogenar este doble enlace para pasar de un alqueno a un alcano, y en este caso un alqueno a un alcano, pero en el segundo carbono. ¿Qué podemos ver? Entre ellos, la hidrogenación, que es hacer la reacción de estos compuestos con un exceso de hidrógeno, agregándole un catalizador, en este caso el catalizador es platino, un catalizador metálico generalmente. Vamos a ver que para el 1-buteno, el calor que se desprende al hidrogenarse es de 30 kilocalorías por mol aproximadamente. Para el 2-buteno, el calor que se desprende es de unas 27,6 kilocalorías por mol. La diferencia de estabilidad entre este 1 y 2-buteno es la que hay entre los calores de hidrogenación. El trans 2-buteno es 2,7 más estable que el 1-buteno. ¿Cómo ocurre la reacción de adición de hidrógeno a un alqueno? En un metal, que como mencionamos antes puede ser platino, paladio, níquel, se va a colocar hidrógeno que va a quedar absorbido sobre ese metal, que a su vez está sobre carbono. Y ese paladio está absorbido sobre carbono. Ahí vamos a tener el hidrógeno y vamos a introducir en nuestro alqueno. Este alqueno se va a acercar a la superficie del metal y se va a encontrar con las moléculas de hidrógeno. Se va a adicionar de esta manera un hidrógeno a este carbono. El par de electrones va a quedar en el carbono adyacente, que va a reaccionar con otro hidrógeno para darnos nuestro alcano. Como podemos ver, los dos hidrógenos se adicionan, ¿sí?, por la misma cara de la molécula, debido a que nuestro alqueno se adiciona, se acerca a nuestro catalizador, que está sobre carbono, sobre la misma cara. De la misma manera podemos comparar de vuelta un alqueno, ¿sí?, que vamos a denominarlo en este caso trisustituido, ¿sí?, este trisustituido, que tiene dos metilos de un lado y de este lado tiene un hidrógeno y una cadena carbonada, y en este de arriba, que vamos a denominarlo un alqueno monosustituido. ¿Sí? A medida que reemplazo cada hidrógeno por un sustituyente, voy a tener uno monosustituido, disustituido, trisustituido, tetrasustituido.
¿Qué vamos a ver con las energías? Este es un alqueno parecido al anterior, tiene un metilo. Lo que nos hace en este caso es hacer que este alqueno pase de ser un alqueno disustituido, como el que teníamos en la imagen anterior, a uno trisustituido. Vemos que en la anterior imagen teníamos 27,6 kilocalorías aproximadamente. Acá tenemos una caloría menos todavía, 26,9 kilocalorías por mol. Entonces, ¿qué podemos ir viendo? Que a medida que el alqueno va reemplazando hidrógenos por sustituyentes, esos alquenos se transforman en compuestos más estables. Bien, ¿qué es lo que hace que estos alquenos puedan ser más o menos estables de acuerdo a que sean más sustituidos, como en el caso de este que tenemos acá, versus este, que si bien tiene un esqueleto parecido, el doble enlace está entre el carbono 1 y 2, con lo cual tenemos un alqueno monosustituido. Si podemos ver cómo sería este doble enlace, vamos a ver que en este tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entre estos ángulos, entre estos enlaces hay 120 grados. Mientras que en este metilo que está unido acá, este carbono unido a dos metilos y un hidrógeno, tenemos una mayor aglomeración de átomos, de carbonos, de hidrógenos. Recordemos que no estamos hablando de un CH3, sino que estamos hablando de electrones. Entre ellos la separación va a ser de 109 grados. Si vamos a este alqueno que tenemos abajo, vemos que entre los metilos hay una separación de 120 grados. Esa menor compresión estérica que tenemos en el alqueno más sustituido versus el menos sustituido es lo que le da esa mayor estabilidad. De esa forma, si tenemos dos alquenos similares, en este caso el cis y el trans, vemos que cuando hay, en el caso del isómero trans, en este caso, generalmente son más estables que los cis, debido a que acá hay una mayor aglomeración de átomos versus acá abajo donde tenemos una menor aglomeración de átomos, electrones y enlaces. Bueno, nos vamos a tener que referir en toda esta parte que sigue ahora a las reacciones de los alquenos, con lo cual vamos a ver que vamos a tener distintos tipos de reacciones para los compuestos orgánicos. Lo que vamos a llamar reacciones de adición, cuando algún tipo de grupo de átomos o átomo se adiciona a una molécula en particular. Reacciones de sustitución, cuando un átomo o grupo de átomos se sustituye por otro. Reacciones de eliminación, cuando eliminamos un átomo o grupo de átomos. Y reacciones de transposición, eso es más difícil de explicarlo de esta manera, ya lo vamos a ver en su momento. Otra manera de clasificar las reacciones orgánicas es de acuerdo a cómo se rompen los enlaces. De esa manera, si en una reacción se rompen los enlaces, pero cada extremo producto de esa ruptura queda con un electrón de ese enlace, la vamos a denominar reacciones de homólisis o reacciones por radicales. En las reacciones de heterólisis, uno de los dos fragmentos que genera la ruptura se queda con los dos electrones de la unión, el otro queda con una carga positiva. Vemos acá, por ejemplo, vamos a dar un anión, un catión, y en el caso de la reacción de abajo se genera un catión porque A perdió los dos electrones y B, que ganó un electrón respecto al propio, va a generar un anión. Bueno, comencemos con la reacción de adición de halógenos a alquenos. Dado un alqueno en particular, este puede adicionar un mol de un halógeno, que va a ser generalmente cloro, bromo o yodo. La posibilidad de adición de los distintos halógenos va a depender de ciertas características que estos tengan. Pero bueno, básicamente a un doble enlace vamos a adicionar un mol para dar un compuesto que vamos a denominar dihalogenado. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? A ese alqueno tiene un doble enlace, ese doble enlace, ese par de electrones, va a ser el que,
como nucleófilo, vamos a ver después bien las definiciones de un nucleófilo y de un electrófilo. Un nucleófilo es aquel que tiene la habilidad de atacar a núcleos positivos o con densidad positiva, pero lo tiene que hacer con electrones disponibles. En este caso el alqueno va a tener estos electrones disponibles, ¿sí? Y va a atacar a el halógeno. Ese halógeno, ¿sí? Esa molécula de halógeno se va a disociar para dar lo que va a ser un halógenuro, ¿sí? Este par de electrones, esta flecha entera implica que el par de electrones de esta unión se traslada a este átomo o grupo de átomos, generando entonces 2, 4, 6, los 2 electrones de la unión, 8 átomos. Nuestro halógeno usualmente tiene 7 electrones, ahora tiene 8, pasa a ser un anión. El otro halógeno perdió el electrón, pasa a tener 6. Con esos 6 es disponible para que nuestro doble enlace lo ataque y se una, para dar lo que vamos a llamar un catión halogenonio que genera un ciclo. Nuestro halógeno se une a los 2 carbonos y si contamos los electrones vamos a tener 2, 4, 6, 8. Con 2 electrones que nos quedaban de estos 6 que tiene el halógeno, se une a un carbono. Los otros 2 electrones del doble enlace son los que generan la otra unión. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro halógeno tiene más uniones? Tiene una densidad positiva. Esa densidad positiva se va a digamos, hacer que nuestro nucleófilo, el halógeno que quedó como halogenuro, le hace un cloruro o un bromuro, ataque a uno de los 2 carbonos. El halógeno regenera los electrones para tener los 6 electrones que tiene que tener no apareados y nos queda de esta manera el producto final, que es el derivado dihalogenado. Seguimos viendo algunas, lo que acabamos de ver recién, pero en forma de figuras un poco más didácticas. ¿Qué tendríamos acá? Nuestro orbital pi, acá acercándose nuestra molécula de halógeno, con una disociación de este doble enlace. Este doble enlace se traslada hacia uno de los 2 halógenos para dar una densidad negativa y nuestro otro halógeno queda con una densidad positiva. Es el que es atacado por los 2 electrones del enlace pi para generar esto que es un ion halogenonio, ¿sí? Que es algo que llamamos un ion cíclico, lo vemos acá abajo en otra reacción. Ese ion cíclico tiene en ese ciclo una gran tensión, porque es un ciclo de 3 átomos. Combinado con esta carga positiva que tiene el átomo del halógeno, hace que éste tenga la posibilidad, como nucleófilo, de atacar y generar lo que vamos a tener como nuestro producto final. Vemos acá abajo, ¿sí? En el ciclo penteno, para dar el dibromo ciclopentano. En general, los átomos de halógeno en un ciclo tienen una cierta configuración en el espacio. Uno de los átomos queda de un lado del espacio, el otro átomo del otro lado del espacio, de manera de que haya poca interacción entre ellos, porque son átomos muy voluminosos, con electrones no apareados. Entonces, de esa manera, en general, para moléculas cíclicas vamos a tener una adición que vamos a denominar anti. Los 2 átomos que se adicionan están en lados opuestos de la molécula. ¿Por qué no vemos esto en una molécula lineal? Porque en la molécula lineal la adición también es anti, solo que tenemos un giro a través de ese enlace sigma en un alcano y de esa manera esa adición anti no llega a verse. Si en un ciclo donde no puede haber un giro a través de este enlace por todo el ciclo que le da una gran tensión, ¿sí? La reacción de adición de bromo es una reacción conocida dentro del laboratorio para poder definir cuándo tratamos con un compuesto que es un alcano y cuándo podemos tratar con un alqueno. Esa adición
la vamos a realizar con algo que llamamos test para insaturación. Se añade a una solución de bromo en tetracloruro de carbono, que sería esta solución coloreada, color marrón, le vamos a agregar en un tubito de ensayo unas gotas de un alqueno y en un tubo de ensayo unas gotas de un alcano. Ese alqueno y ese alcano, si esto que agregamos a esta solución de bromo en tetracloruro de carbono es un alqueno, se va a generar automáticamente una decoloración. ¿Por qué? Porque mi alqueno reacciona con el bromo. En cambio, si la coloración de esta solución no desaparece, vamos a estar tratando con un alcano, porque vimos que en los alcanos teníamos reacciones de sustitución para alcanos, sustituciones radicalarias, pero en ese caso íbamos a necesitar un catalizador fuerte, o luz, o darles energía de alguna manera, o una sustancia química que disociara el átomo de bromo en dos radicales. En este caso estamos hablando de una reacción diferente, de una reacción de adición. Para la adición los alcanos no van a reaccionar, sí van a reaccionar los alquenos, y es lo que llamamos el test de insaturación. Antes de seguir con este tema, vamos a dar una breve introducción a lo que son los intermedios de reacción. Ya hemos visto intermedios de reacción, pero bueno, vamos a definirlos un poco a todos juntos ahora, ¿sí? Ya hemos visto un par, vamos a definirlos a todos juntos. Vimos lo que era un radical libre. Un radical libre era una especie carbonada o un átomo, en el caso de un halógeno, que tiene un electrón desapareado. Un carbocatión es aquel que pierde ese propio electrón para darnos una cadena carbonada con una carga positiva, ¿sí? Vimos carbocationes en el caso del metilo, en el caso de cualquier tipo de cadena carbonada. Los carbaniones sería si vemos este radical libre, los carbaniones serían aquellos que tienen un electrón más, ¿sí? Y por último, los carbenos, que tienen una distribución diferente, ¿sí? De los 4 electrones que tiene el carbono, 2 de ellos quedan desapareados, en este caso los vemos como formando un par, ¿sí? Pero son los 2 electrones propios de nuestro carbono y 2 uniones. Esto en general no lo vamos a usar mucho, sí nos vamos a referir mucho a carbocationes, carbaniones y algunos radicales libres. Bien, vemos acá la estabilidad de distintos intermediarios. Cómo van a ser a medida que vamos a ir sustituyéndole cada uno de los hidrógenos partiendo de un metilo, cómo van a ser estables a medida que sustituyo un hidrógeno por una cadena carbonada, un metilo, un etilo y demás. Vemos que para los carbocationes, ¿sí? ¿A qué llamamos estabilidad? La estabilidad vendría a ser, podría, digamos, ser determinada por la vida media que tiene un intermediario cuando se forma en una reacción. Puede ser detectado si tiene una vida media que es bajísima, no podríamos llegar a verlos nosotros, a medirlos, Sí se puede medir cuando uno hace distintas cosas, distintos experimentos, pero tienen una vida media muy corta, todos estos intermediarios que vemos acá. Pero bueno, a medida que tienen mayor estabilidad, mayor es su vida media y más fácil es que ocurra nuestra reacción. En el caso de los carbocationes, estamos hablando de intermediarios a los que le hemos quitado el par de electrones, ¿sí? Esos intermediarios a los que le quitamos pares de electrones, ¿sí? Van a ser carbocationes. Esos carbocationes tienen una estabilidad que depende del grado de sustitución. Cuanto más sustituido está ese carbono que tiene la carga positiva, más estable es. Entonces vemos que un terciario es más estable que un secundario, más que un primario y más que el metilo. ¿Por qué son más estables a medida que la sustitución es mayor? Porque estos metilos a los que está unido, o cadenas carbonadas que podrían estar unidas, son capaces de tener un pequeñísimo desplazamiento del par de electrones carbono a carbono, lo que llamamos un efecto inductivo, de manera de que la carga positiva que tiene este carbono se sienta menos. Cuanto más metilos tenemos que puedan llegar a donar carga a nuestro carbono positivo, más estable va a ser.
El caso opuesto es cuando tenemos átomos de hidrógeno, donde por su electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno, no hay posibilidad de que el par de electrones tenga de alguna manera la posibilidad de desplazarse levemente hacia nuestro carbono positivo. Más otros efectos que vamos a ir viendo a medida que los vayamos viendo puntualmente. ¿Qué pasa con estos dos, alilo y bencilo? Vemos que está en todos lados. El alilo y el bencilo son los más estables siempre. ¿Qué le va a dar la mayor estabilidad en este caso? Esta carga positiva puede ser transformada en un doble enlace si nuestro par de electrones del doble enlace se genera un doble enlace entre estos dos carbonos. Al irse este par de electrones de estos dos carbonos, este carbono queda con una carga positiva, lo que llamamos resonancia y que vimos en una parte del seminario, al inicio de todo. En este caso también en el bencilo vamos a tener resonancia. Estos electrones del anillo aromático, que vamos a ver después, son capaces de generar un doble enlace carbono-carbono y una carga positiva acá. De ahí tenemos más posibilidad de que los electrones compensen la carga positiva y por eso es que los anillos con tres pares de electrones, ¿sí? Tres dobles enlaces que llamamos conjugados, un doble enlace, un simple, un doble, un simple, un doble, un simple. A eso llamamos dobles enlaces conjugados, que es la diferencia entre tener un doble enlace, acá dos simples, ¿sí? No es nuestro caso, pero imaginemos tener dos simples, y después un doble enlace por acá. Eso lo llamaríamos dobles enlaces aislados, ¿sí? Así que bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar cuando tenemos radicales? Los radicales también están deficientes en electrones. Tienen un electrón, el propio de ese átomo de carbono, pero les falta algo para a la hora de poder unirse o de generar lo que sea. Entonces, al faltarle siempre un electrón, podemos, ¿sí? Si contamos los electrones tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces, como vemos, siguen deficientes en electrones. ¿Qué va a pasar acá? A medida que la sustitución aumenta, al igual que en un carbocatión, esos enlaces metilo-carbono, en cada uno de ellos, puede tener un ligerísimo desplazamiento y tener una compensación para ese electrón desapareado. De la misma manera acá, en alilo y en bencilo, vamos a tener también la resonancia de esa carga de esos dos electrones del doble enlace para, en este caso vendría un electrón, junto con este electrón nos daría un doble enlace. Es bastante difícil entenderlo en el aire, así que ya lo vamos a ir teniendo. Y nos quedaría acá nuestro electrón desapareado, ya lo vamos a ver en un seminario. Por último, la estabilidad de los carbaniones. En los carbaniones yo tengo una carga negativa neta. Este carbono se quedó, tiene a su propio electrón y al que le robó de alguna manera a otro enlace el que estaba unido. Entonces, de esta manera, ¿qué va a pasar si tiene metilos que estén donándole carga? Tener carga negativa y grupos que donen carga va a hacer que, en este caso, un carbanión terciario sea menos estable que un secundario, menos que un primario, menos que un metilo. Hasta acá vemos que el orden, ¿sí?, es inverso, ¿sí?, en carbaniones versus carbocationes y radicales. Como siempre, la excepción de nuestra regla está en un bencilo y lo que llamamos un catión radical o carbanión alilo, que por la resonancia tienen una mayor estabilidad. Pueden distribuir esa carga que les falta o que les sobra debido a la presencia de dobles enlaces cercanos. Bien, les dejo acá la definición de algo que ya hemos venido de alguna manera definiendo en otras, en distintas partes de estas clases y de las anteriores. ¿Qué es un electrófilo? ¿Qué es un nucleófilo? Ya los hemos venido definiendo, les dejo acá la definición. Un electrófilo es una especie química, o sea, puede ser un átomo o un grupo de átomos que puede aceptar una molécula, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo cargado, pero puede ser también algo cargado. Por ejemplo, un protón, el sodio más, un carbocatión, ¿sí?
Todos ellos pueden aceptar pares de electrones para formar un nuevo enlace. Están deficientes en electrones. ¿Qué es un nucleófilo? Lo contrario. Aquellas moléculas que tienen electrones no apareados, por ejemplo el amoníaco, el agua tiene 2 pares, el amoníaco 1. Las aminas, o sea, después de quitarle un hidrógeno y unirlo a un resto carbonado, vamos a denominar a este compuesto una amina, tiene los 2 pares de electrones no apareados. Un oxidrilo tiene los pares de electrones no apareados más una carga negativa. Un alcohol, ¿sí? Y un alcóxido sería este alcohol al que yo le he quitado un protón y se ha quedado con los electrones. Todos ellos tienen, por la electronegatividad del átomo, le hace oxígeno, nitrógeno, ¿sí? En su mayoría tienen los halógenos, ¿sí? Un cloruro, un bromuro, son todos átomos muy electronegativos que van a tener la tendencia a poder compartir, ¿sí? Tienen electrones y los pueden compartir o cederlos para formar un nuevo enlace. Bien, dentro de las reacciones de adición a alquenos, vamos a ver adiciones radicalarias. O sea, en vez de tener la adición, como vimos hace un ratito, de un átomo con densidad positiva o carga positiva y un átomo con densidad negativa, acá vamos a adicionar radicales, ¿sí? Nuestros otros intermediarios que vimos recién. En general, las adiciones radicalarias no tienen una gran frecuencia, así que las vamos a ver y para el caso de adición de halógenos y de alguna manera, ¿por qué no? Porque la ruptura del enlace carbono-carbono no suele ser homolítica, no es que el doble enlace se puede romper de manera de que un electrón vaya a un carbono y el otro electrón vaya al otro. Vamos a necesitar ciertas condiciones para eso, con lo cual se va a producir en la adición con halógenos. Una adición radicalaria que podemos ver, sí, es la adición de un halógenuro de hidrógeno, en este caso ácido bromídrico, a un alqueno. Son reacciones que están catalizadas por unas sustancias denominadas peróxidos, ¿sí? Así como conocemos al agua oxigenada, que sería nuestro peróxido de hidrógeno, tenemos peróxidos orgánicos, ¿sí? 2 oxígenos unidos a 2 restos alquílicos cada uno. De esa manera vamos a obtener un bromuro de alquilo a partir de un alqueno. Las reacciones ocurren en 2 pasos. Vamos a denominar un paso de iniciación, donde se generan los radicales, y un paso de propagación, donde esos radicales se adicionan a nuestro alqueno. Solo va a producirse con ácido bromídrico, no con cloruro de hidrógeno ni con ioduro de hidrógeno, debido a cómo es la termoquímica en estas reacciones. En general, para un caso de ácido iodídrico, la reacción es muy endotérmica. Si tuviéramos ácido fluorhídrico sería extremadamente exotérmica. En el ácido clorhídrico tiene también sus limitaciones. Bien, partimos de nuestro peróxido, ¿sí? En general, un peróxido muy usado se denomina peróxido de benzoilo. Cada uno de los R que tienen acá tiene una característica, no nos importa ahora sí saber que es un resto orgánico, ¿sí? En presencia de luz o de calor, esta unión oxígeno-oxígeno-peróxido va a darme 2 radicales peróxido. Esos radicales peróxido tienen una altísima reactividad y van a acercarse a una molécula de ácido bromídrico y es lo que inicia nuestra reacción. Este peróxido se va a unir a un hidrógeno y de esa manera necesita nuestro hidrógeno un electrón solo. Entonces la unión hidrógeno-bromo, ¿sí? va a disociarse y de esa manera nos queda un radical bromo punto. Ese radical bromo punto, en la segunda etapa que es la propagación, ese radical bromo punto va a romper ese doble enlace. ¿De qué manera? Los dobles enlaces son aquellos que son nucleófilos. Van a atacar a este que le falta un electrón, ¿sí? Entonces, uno de los electrones del doble enlace va a generar una unión. Este electrón que sobra en el doble enlace me genera este radical, ¿sí?
y ya añadimos a nuestro bromo del bromuro de hidrógeno. ¿Qué pasa con este radical? Es muy reactivo. Este radical, que es muy reactivo, se encuentra con otra molécula de bromuro de hidrógeno, le quita el hidrógeno y me da el producto final, que sería un bromuro de alquilo más un radical bromo. ¿Qué pasa con ese radical bromo? Vuelve a nuestra etapa, como acá lo habíamos formado. A partir de ahora el radical bromo se forma por la formación del producto final. Entonces, lo que necesitamos, por eso se llama etapa de iniciación, lo que necesitamos es que a partir del peróxido se genere nuestro primer radical. Ese reacciona con el alqueno, me da el producto final y ese producto final desprende otro radical bromo punto. Y así sucesivamente hasta completar la reacción. Vemos acá, por ejemplo, para el 2-metil, llamaríamos a este compuesto 2-metil propeno. Esta cadena la llamaríamos propeno. Ese carbono sería el 1, este el 2, en 2 tenemos el metil. Este 2-propeno con ácido bromhídrico y la presencia de peróxidos me va a dar algo que va a ser el 1-bromo 2-metilpropano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos ver? ¿A dónde va a ir el bromo y a dónde va a ir el hidrógeno? ¿A cualquier lado? No. ¿Nos va a generar dos productos? No. Podemos ver que a medida que generamos nuestros productos, nuestros intermediarios, ¿sí? Si tenemos este 2-metil-2-propeno con un bromuro, ¿qué va a pasar si el bromo se adiciona a este carbono o si se adiciona a este carbono? Si se adiciona al carbono número 1, nos deja un radical que es terciario, mientras que si el bromo se adiciona al carbono número 2, nos deja como radical a algo que va a terminar siendo un radical primario. ¿Y qué vimos? Que la estabilidad de los radicales aumentaba con la mayor sustitución. Entonces, este radical terciario es más estable que este primario, con lo cual este no se forma. Solo se forma este, nos faltaría la reacción con ácido bromhídrico para darnos el 1-bromo 2-metilpropano, más el radical bromo que va a seguir generando la reacción. Pero este compuesto no se va a generar. Bien, dijimos hace instantes que la reacción ocurría con ácido bromhídrico, no con ácido clorhídrico ni con ácido iodídrico. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, valores de delta H de reacción para cada uno de los dos pasos. El que tenemos como propagación y el que tenemos, cualquiera de los dos pasos de propagación. ¿Qué tenemos acá? A nuestro radical bromo punto, para darnos el radical, en este caso secundario, y acá el segundo paso, que es donde reacciona con otra molécula de bromuro de hidrógeno para darnos el producto final. ¿Qué vemos? Los dos delta H de las dos reacciones, en este caso son los dos exotérmicos y moderados, 9 kilocalorías por mol, 7 kilocalorías por mol. En cambio, ¿qué pasa si tenemos la reacción de iodación? Logramos obtener un iodo punto y ese iodo punto sería el que nos genera este radical. Acá me falta un puntito, no habrá visto, perdón. ¿Qué vemos acá? Que este primer paso de la reacción es endotérmico. Entonces, esto es lo que nos va de alguna manera a limitar la reacción de adición de ioduro de hidrógeno a un alqueno. Y para el caso de adición de ácido clorhídrico, los dos pasos son exotérmicos, pero en valores más grandes. Entonces, por eso es que solamente va a ocurrir con ácido bromhídrico, no con ácido clorhídrico, no con ácido iodídrico.